¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal El Profeta Gaming. Y pues bueno chicos, trayéndoles un nuevo video y en esta ocasión también el sorteo de esta arma, la Sinister Claw. Esta arma que viene perfecto para robots como el Typhon, el Demeter, Ravana. Pero bueno chicos, para que ustedes puedan participar por una de estas armas hay que dejar el ID, la palabra clave, suscribirse y un poderoso like al video para que ya ustedes puedan estar participando por una de estas armas. Y como ya es costumbre chicos, el primer comentario con el ID, la palabra clave, suscrito y un like al video, automáticamente ya se está ganando una de estas armas. Claro, no debe de haber ganado en dos sorteos anteriores en mi canal para que pueda ganársela chicos. Pero bueno, vámonos rápidamente con esta nueva equipación o este nuevo robot y estas armas, las Spear. Estas armas que al principio generan un daño, por ejemplo 3650, luego generan un 110%, o sea les sumas 110% a los 3650 y por último un 400% de daño en el tercer disparo y de ahí se enfría el núcleo. Este nuevo robot Nether lo traigo con el Nuclear Amplifier, 2 balances unidad, porque no es un robot que tenga mucha durabilidad. Tenemos a su piloto legendario y también tenemos experto en blindaje, conductor agresivo, mecánico, armero y destructor, que son habilidades que yo les podría recomendar. En cierta forma las primeras 3 sería experto en blindaje, conductor agresivo y mecánico. Pero bueno chicos, el daño que hace por habilidad sería 10.868, en cierta forma serían como 60.000 por utilizar las 5 velocidades que tiene este robot. Es un robot que en cierta forma tiene un Fortifield que tiene 90.000 de durabilidad. Esto sea en su estado base o al MK3. Esto no depende de que vaya subiendo, entonces es como algo equilibrado, por decirlo así, de que no vas a recibir en cierta forma un daño constante o de que vas a aumentar tu durabilidad de Fortifield. Entonces creo que ahí es una parte buena, ya que no es un robot que tenga mucha durabilidad. Yo lo puse con el balance unidad para que más o menos nos llegue a los 250.000 de durabilidad y así podamos dar batalla en ligas altas. Si se dan cuenta, el escudo lo penetran muy rápido, no es como en cierta forma el Seraph, que sí aguanta, o en cierta forma cuando lo sacaron aguantaba muchísimo. Entonces no es un robot que sea mucho de cuerpo a cuerpo. Quizás si le pudieras aplicar o subirlo full de nivel MK3, quizás tuviera una durabilidad decente, pero tienes que utilizar mucha estrategia para poderlo utilizar. Entonces por ahí he visto muchos youtubers que se han quejado de este robot, ya que no es tan meta como muchos pensaban, o no es tan versátil, o decirlo así, cuerpo a cuerpo. Agradablemente tiene las armas de 500 metros, pero yo lo estoy utilizando, tratando de utilizar con armas de que estén de larga distancia. Por ejemplo, estas armas que son las Spear, entonces son como diseñadas especialmente para los robots que vienen saliendo. Por ejemplo, en su momento salieron las de Kai para el Seraph. Entonces en este caso sacaron las Spear para el Nether, un robot que genera también daño. Como les digo, al momento de utilizar la habilidad, chequen cómo sale como un tipo rayito que dispara directamente al robot. Son 10.000 en cierta forma por utilizar la habilidad. Claro, aplicas el estado EMP, que no puede utilizar su habilidad, pero es como un tipo carga también, o sea, se va cargando proporcionadamente. No es con un simple disparo que vas a aplicar EMP, sino es una carga constante, porque si lo aplicara al momento de utilizar la habilidad, sí estaría brutal. Entonces es un robot que hay que utilizarlo de un poquito de distancia. Por ahí hay armas que ya fueron en cierta forma balanceadas, como lo que son la cramola. ¿Qué otras armas hay por ahí que podríamos utilizar que son de larga distancias y quizás pues, que se pudieran utilizar? Por ejemplo, quiero probarlo con las Steam a este robot. Son armas ligeras, entonces generar corrosión y a pesar de 600 metros, entonces va a estar muy bien. Por aquí chicos, seguíamos en batalla, teníamos compañía. Es algo fundamental también tener compañía siempre con este robot, o atacar desde 500 metros. Yo por ejemplo aquí me acercaba un poquito más, trataba de no acercarme lo suficiente porque son armas
que a pesar de que estés desde 500 metros o 300 metros va a realizar el mismo daño. Y claro, apoyando siempre a tu equipo para en cierta forma no campear. A mí no me gusta campear, pero pues bueno, estamos utilizando estas armas para ver qué tal van. Como les digo, el tercer disparo es un 400% más de daño. Aparte tenemos el Nuclear Amplifier, entonces ya a este punto ya casi, o ya teníamos creo al 95 lo que es este módulo en cierta forma nuevo y OP, que muchos los están utilizando en campeón y que se utiliza en su mayoría para generar mucho más daños. Chequen por aquí, salió un Fenrir en cierta forma duro, estábamos dándole entre 3, el Fenrir sigue siendo meta en cierta forma, chicos, o un tanque que es difícil de destruir. Miren, aquí entre 3 pudimos derribarlo, pero es muy fuerte aún. Entonces si quieren subir o están por ahí pensando, uy, entre Fenrir es muy lento, no sé qué, traten de moverlo lentamente al robot, pero certero para que ustedes puedan utilizarlo. Por ahí combinaciones como la Pusher con Havok, por ahí estas nuevas armas, la Talón y la Claw, va a venir muy bien con esta combinación. Pero bueno, chicos, esta partida en la cual desempeñamos al robot Nether con estas nuevas armas Speed. Por aquí nos tocaba un clan, una squad en cierta forma de un clan. Entonces hacíamos 5.490.000, quedamos en segundo lugar solo utilizando nuestro Nether. Pero lo chistoso de aquí, chicos, es de que nos emparejaban con experto y nosotros estamos en campeón. Por ahí, como les digo, chicos, creo que muchos están dejando de jugar el juego, pero hay que seguir, chicos, hay que seguir. Pero bueno, espero les guste este nuevo robot. Por ahí se los llegan a conseguir. Voy a estar probando otras combinaciones y a ver qué les parece. Nos estamos viendo en la próxima, chicos. Sigan en su canal El Profeta Gaming. Hasta la próxima. Chao, chao.